Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Voy a bajar un poco la ganancia porque no he subido antes porque no se escuchaba bien y ahora os voy a dejar sordos, por ahí más o menos. Hoy voy a traeros un vídeo de historia, ¿vale? De historia, en este caso española y británica, mezcladas ambas, que es el mito de la Armada Invencible. Sucedieron unos hechos, es evidente, y sobre esos hechos se construyó un mito con algunas distorsiones, otras con mentiras, y con eso se creó como una especie de mito fundacional del Imperio Británico, que en ese momento ni existía, y sobre todo de la nación, que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Y lo voy a hacer además basado en un documental de la BBC, que es la cadena pública de televisión británica inglesa, que entiendo y entenderéis que no tiene ninguna intención de ser subjetivamente contrario a las versiones fundacionales de ese mito, ¿vale? Es una cadena pública inglesa. Pero vamos a hablar sobre ello. La Armada Invencible, ¿vale? La Armada Invencible, supuestamente llamada así, ya veremos más adelante que ni siquiera se llamaba así, se lanzó desde España contra Inglaterra en 1588. En ese momento gobernaba España Felipe II, que tenía 61 años. España estaba en el apogeo de su poder. A partir de aquí comenzó a sufrir. Y Inglaterra en ese momento estaba gobernado por Elizabeth I o Isabel I, que tenía 54 años, y en ese momento solo consistía en lo que es Inglaterra. No tenía ninguna colonia ni ningún imperio, ¿vale? Para que nos situemos. El primer mito es que se dice que Felipe II lanza a la Armada Española contra Inglaterra por una pura cuestión de religión, mezclada con que no puede ver en el poder a una mujer. Vamos a paso por paso. Isabel I era hija de Ana Bolena, ¿vale? Y Enrique VIII de los Tudor. Ana Bolena era la segunda esposa, en realidad, de Enrique VIII, ya sabéis la historia. Y la primera hija era María I, que era hija de Catalina de Aragón, ¿vale? María I era totalmente protestante, ¿vale? Anglicana, más bien. Mientras Elizabeth I era, en sus principios, se suponía católica, ¿vale? Perdón, era totalmente al revés. O sea, María I era católica, ¿vale? Y Elizabeth era protestante. Lo que se olvida de esta historia es que precisamente Felipe II durante 4 años fue rey de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque se casó precisamente con María I, que era la hermanastra de Isabel I, de Elizabeth. Cuando llegaba al final de su vida, María I, que no confiaba para nada en Elizabeth, creía siempre que estaba en conspiraciones contra ella, creía que no creía en el Dios católico, la llegó a encerrar en la Torre de Londres, ¿vale? Como una prisionera. Y precisamente fue Felipe II quien tuvo que mediar para que dejara de estar presa en la Torre de Londres. ¿Por qué? Pues porque veía que no iban a tener ningún hijo, Felipe II con María, y lo que decidió fue que cuando se acabara la vida de María, todo el poder o la influencia que pudiera tener España en el reino de Inglaterra finalizaría con ella.
Así que había que decidir quién sería su sucesor o sucesora. Y había dos posibilidades. Estaban Elizabeth, ¿vale?, que era su hermanastra, con la cual él se llevaba muy bien y creía que incluso la podía convencer para pasarse al cristianismo. Ya veremos que eso no sucede así. Y la segunda opción, que era la preferida por María, pero no por motivos políticos por Felipe II, era María Estuardo, que era la reina de Escocia, que era la versión católica, ¿vale?, que era la que prefería María, que volviera a ver una reina católica, no confiaba para nada en Elizabeth I. María Estuardo estaba prometida con el príncipe heredero de Francia. Si se convertía en reina de Inglaterra y se casaba con el príncipe heredero de Francia, cuando el rey de Francia muriera y fuera su heredero rey, básicamente Francia y Escocia estarían unidas y por lo tanto también Inglaterra estaría unida, anexionada a Francia. Y en aquel momento en realidad el gran enemigo de España era Francia, no Inglaterra. Por lo tanto, políticamente prefería que heredara Elizabeth el trono muchísimo antes que lo que heredara María Estuardo, ¿vale? Al final, con la presión de Felipe II, María nombra a Elizabeth su heredera y cuando muere en 1558, bastantes años antes de la Armada, Felipe II le propone matrimonio a Elizabeth. Elizabeth posterga mucho la respuesta, hasta 2 meses tarda en responderle no. Y en realidad cuando le llega la respuesta a Felipe II, él ya está prometido con una de las princesas de Francia, que es una de esas frases clásicas que salen en las películas, etcétera, de que no me querría tanto si no ha podido esperar 2 meses a mi respuesta. Aún así, se siguen enviando cartas y misivas entre ellos. Él la sigue llamando a ella su hermana, a la cual ama, y sigue manteniendo una amistad y se prometen ser aliados. Pero pronto esto cambia. ¿Por qué cambia? Pues Elizabeth sube al trono, ¿vale? Inglaterra vuelve a ser protestante porque María había convertido el reino otra vez en cristiano y se vuelve protestante. Esto enerva profundamente al Papa, que incluso llama a rebelarse a los súbditos cristianos que hay en Inglaterra y que presiona a Felipe II para que desate la guerra contra Inglaterra, deponga a Elizabeth y ponga a un rey o una reina cristianos. Aún así, Felipe II se niega a intervenir militarmente. ¿Por qué comienzan a haber las desavenencias entre Felipe II y Elizabeth I? Pues básicamente por su financiación sobre la piratería. Inglaterra financió una cantidad inmensa de piratas que con barcos sin la bandera inglesa asaltaban a los barcos españoles que llevaban el oro en el Nuevo Mundo, en América. Y ese oro lo llevaban a la corona inglesa. Como no llevaban la bandera inglesa oficialmente, ellos no se hacían cargo, decían que eran bueno, les habrían asaltado piratas. Esto ya comienza evidentemente a molestar a Felipe II, que está en la cumbre de su imperio y ve perturbado económicamente su imperio con estos ataques, ¿vale? Isabel además convierte a uno de los mayores piratas que hay, que es Drake, que tiene estatuas por un montón de sitios de Inglaterra, en caballero, algo que evidentemente, como entenderéis, enerva máximo a Felipe II y a su corte. No solamente queda aquí todas estas provocaciones, entre comillas, todo este desestabilizar el imperio español para conseguir 2 objetivos. El primero, apoyar a todos los países protestantes, y el segundo, porque Elizabeth tiene
esperanzas de que Inglaterra se convierta en un estado también imperialista. Se produce una revuelta en los Países Bajos, que recordad que durante esta época gran parte de Europa también forma parte del Imperio Español, no solamente parte de América. Por eso Francia es uno de nuestros mayores enemigos en ese momento. Se produce una revuelta protestante que evidentemente el rey español manda a aplastar, como todos los reyes en aquel momento hacían. Y Isabel manda a 6.000 soldados ingleses a Países Bajos para apoyar a los protestantes. Eso podría parecer una casi declaración de guerra, ¿no? Pero ella lo vende de otra forma, maneja muy bien las comunicaciones y la publicidad, si es que en aquel momento se podía llamar así. Envía panfletos por toda Europa, sobre todo por toda la Europa protestante, diciendo que ella no atacaría nunca a su hermano, y lo dice así, Felipe II, sino que lo que hace es defender a sus vecinos protestantes de Países Bajos. Evidentemente Felipe II no lo ve así, y tras esto y el tema de la piratería decide que es momento de llegar al fin de todas estas acciones de Elizabeth contra el Reino de España y él. Y es cuando comienza a planear precisamente la armada que debe invadir Inglaterra y deponer a su reina. Así que estos en realidad son los motivos reales, ¿vale? En mayo de 1588 la armada parte, ¿vale?, hacia Inglaterra. No es la mayor armada como se ha vendido, porque es otro de los grandes mitos que se ha creado alrededor de la Armada Española, que era la mayor armada jamás puesta en circulación y lanzada contra Inglaterra. La propia Inglaterra ya había sufrido 2 invasiones con una armada muy superior a esta, como son la de los normandos en 1066 o la de los franceses en 1545. ¿Vale? Eran en total 130 barcos españoles y 30 de la armada inglesa, pero se requisaron montones de barcos privados y hicieron que en realidad la armada inglesa fuera en número mayor que la española. Porque ese es otro de los mitos fundacionales, ¿no?, que hace que fueran atacados simplemente por ser protestantes, con un poder inmenso contra un poder mínimo, ¿no?, como una gran fiera contra un gatito. Pues en realidad tenían más barcos que los españoles. Es más, la armada ni siquiera era una gran armada, no solamente por número, sino por calidad. Tenían problemas de abastecimiento de comida, tenían problemas de hombres enfermos, ¿vale? El duque de Medina Sidonia, que era quien comandaba la armada española, ¿vale?, tuvo que atracar en Coruña para reposar sobre todo los marineros, y envió un embajador al rey de España para decirle que no estaban en condiciones para invadir Inglaterra, que había que replantearse esa partida, pero el rey se negó y le dijo que continuara. ¿Vale? ¿Cuál era el plan? El plan era llegar al punto más estrecho del Canal de la Mancha y allí recoger 26.000 soldados que había en Países Bajos para llevarlos a la costa inglesa y que esos 26.000 soldados invadieran Inglaterra y a partir de ahí depusieran a la reina Elizabeth I. El primer incidente que se produce ya marca mucho cómo era la Armada Española, que es que 2 barcos españoles chocan entre ellos, ¿vale? Y eso lo aprovecha Drake para requisar uno de ellos, que es el Rosario. A partir de aquí se comienzan a crear baladas políticas que, si pensáis en la época, pues, o sea, no había televisión, no había radio, había que conseguir cosas populares para que se pudiera modificar el sentir de la gente, y en este caso eran baladas. Y con esas baladas, pues, lo que se intenta es crear una época de terror nacional,
del gran invasor que va a invadir la pequeña indefensa Inglaterra, ¿vale? Para crear, pues eso, un mito. Los españoles, pues en 8 días llegan al punto más estrecho del Canal de la Mancha y lo que se encuentran que es pues que los 26.000 soldados que debían estar en la costa de Países Bajos no están. Así que se tienen que quedar allí parados, con una posibilidad de ser atacados, evidentemente, cuando está parada toda la armada y junta, además, en un sitio muy estrecho. Así que tienen que esperar. Se quedan allí parados y es el momento que escoge Elizabeth para atacar a la armada española. El ataque es real, la derrota española es real. Realmente no se hunden muchos barcos, creo que se hunden entre 6 y 10 barcos de los 130. Los ingleses lo que hacen es lanzar unos cuantos barcos incendiados contra la armada para que eleven anclas y en medio de la confusión los atacan, los dispersan, el viento los lleva hacia el norte y deciden volver a España para no tener más pérdidas, ya que seguían sin estar allí los soldados de Países Bajos que tenían que transportar, y se van hacia las costas de Irlanda y Escocia para luego ir hacia el sur, hacia España. Otro de los mitos fundacionales fue el papel de Elizabeth I en esta batalla, no en las decisiones políticas, sino en presentarla como un general que está con sus soldados en el frente de batalla. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay un discurso, su discurso, que se hace en la costa a los soldados ingleses, que está marcado en todos lados, ¿vale? O sea, hay, por ejemplo, el Mundial Femenino de Fútbol de 2019 que hicieron en Inglaterra, salen todas las jugadoras del equipo nacional inglés precisamente diciendo ese discurso, que yo no me sé porque no soy inglés, pero que está inmerso en la fundación del Imperio Inglés, ¿vale? Planteándola como que es una mujer, ¿no? Que en aquel momento era débil, lo dice a sí mismo en el discurso, pero que tiene el corazón y los intestinos de un rey. Y que a partir de ahí se lanza el ataque y los ingleses vencen. Bien, pues en realidad ese discurso se hizo 11 días después de que los ingleses hubieran ganado. En realidad se hizo cuando los soldados ingleses estaban siendo dispersados y despedidos. Los españoles ya estaban de vuelta a casa con el rabo entre las piernas, como se suele decir. ¿Y por qué estaban siendo dispersados y despedidos? Porque no les podía pagar, ¿vale? Inglaterra había quedado básicamente sin dinero y no podía pagar a los soldados y tenían que volver a casa. De vuelta a casa, los españoles pierden 22 barcos debido a las tormentas. Se genera toda una corriente de opinión a base de discursos, panfletos, etc., sobre cómo Dios ha intervenido hundiendo a los barcos españoles y por lo tanto estaba del lado de Inglaterra y de los protestantes. Esto, que sé que hace años que ya lo había oído, era el tema ya de la Armada Invencible, porque siempre se llama así. Pero en realidad los españoles en ningún documento ni en ningún momento dijeron que hubieran enviado una Armada Invencible. ¿De dónde salió? Pues básicamente de una carta que se publicó por toda Europa, sobre todo en los países protestantes, de un supuesto sacerdote inglés dirigido al embajador español en París, ¿vale? Donde se dice que los ingleses ya veían que era una mala idea invadir Inglaterra, que incluso los católicos ingleses están del lado de Elizabeth I, que la adoran, es más, dice que están adictos a ella, literalmente es la palabra que dice, y que ya se veía que era una mala idea y que Dios no estaba de acuerdo con aquella invasión. Y finaliza la carta diciendo: esto es lo que queda de la Armada Invencible. Vale. Y se ríe, literalmente lo pone en el texto, ja, ja, ja.
Pues bien, se sabe que es una falsificación que realiza William Cosell, que es un consejero cercano de Elizabeth I. Se tienen documentos hechos suyos de puño y letra que son borradores de esa carta. Y con eso se expande la sensación de que Inglaterra está unida, que los ingleses están unidos a su reina y que incluso los católicos prefieren a su reina protestante que a cualquier católico extranjero. La realidad es que Inglaterra se queda sin dinero, vive una grave crisis económica y una pérdida de la confianza en la reina, ¿vale? No paga a los soldados a los cuales habían peleado contra España. Se llega a amenazar con la pena de muerte a todos aquellos soldados que, según los consejeros de la reina, calumniaban a la corona diciendo que no habían cobrado, pero en realidad en un año la mitad de los soldados que habían luchado por parte de Inglaterra mueren de hambre y enfermedades en medio de la pobreza. Es más, este consejero que escribió esta carta falsa está por escrito que dice, bueno, si se mueren de enfermedades no tendremos que pagarles. En 1603 muere Elizabeth I y le sucede Jaime I, que era el rey de Escocia. Aquí acaban los Tudor y se unen Escocia e Inglaterra en un único reino. Vale. Este mito se ha ido prolongando a lo largo de los años, modificado y usado por diferentes políticos. Lo usó Churchill durante la amenaza nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo usó Margaret Thatcher cuando inició su lucha contra el comunismo y la llamaron la Dama de Hierro, incluso intentando emular a Elizabeth I en su actuación, ¿vale? Y se ha ido usando en todos los discursos, incluso en el Brexit se ha intentado usar. Sobre todo el nacimiento de un gran imperio, el confiar en que ellos pueden con todo solos, y se ha usado sobre todo cuando se ha visto Inglaterra amenazada por Europa. Por ejemplo, cuando hubo la amenaza de invasión napoleónica o, como ya he dicho, la invasión alemana durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Contra todo esto hubo un hecho que ha sido totalmente olvidado, no porque haya pasado desapercibido, sino porque va en contra de todo el relato que se ha intentado armar a través de los siglos de este hecho, de esta victoria de la Armada contra la Armada Española, porque rompería totalmente la visión de esa Inglaterra de poder naciente que lucha contra un poder superior y vence, siendo muy pequeña e indefensa, que es que Isabel, repito, lo que quería era destruir el poder español. Y no lo había conseguido en ese momento, porque sí, había vencido en esa batalla, pero gran parte de la Armada Española volvió a España, sus barcos estaban siendo reparados y podían volver a navegar en breve. Así que mandó una armada, una contraarmada, para atacar a lo que quedaba de la Armada Española en puertos españoles, y invadir Portugal y poner a un rey en Portugal, porque en ese momento formaba parte de la corona española. La realidad es que esa contraarmada fracasó totalmente. Cuatro quintas partes de los hombres que se enviaron, que eran 20.000, repito, 4/5 de los hombres que se enviaron, que eran 20.000, murieron. Se hizo mucha publicidad por parte de Inglaterra diciendo que esa victoria esa derrota inglesa se había magnificado, que no era así. La realidad es que manejaron muy bien el relato. También es verdad que en ese momento la victoria inglesa sobre España era importantísima, porque repito que España era un imperio enorme e Inglaterra en ese momento no tenía ni una sola colonia, y por lo tanto para ellos esa victoria era magnífica y brutal.
Y sin embargo, para el Reino de España, la derrota de la Armada no era un hecho significativo. No es que no fuera nada, pero no era una cosa que fuera considerada vital. Para ellos hubiera sido horrible perder contra Francia, por ejemplo. Y por lo tanto, no se dio esa importancia de manejar el relato y vender por la parte española aquel hecho de la forma que ellos consideraban que tuvieran que vender. Por lo tanto, el relato inglés fue vendido con una eficacia mayúscula. ¿Vale? Os dejaré el enlace aquí del documental que os digo de la BBC, es muy interesante, sobre todo del análisis que hace de los siglos siguientes, 17, 18, 19, y de cómo se usan las imágenes de los cuadros que hay en iglesias, que hay en el Palacio de Westminster, etc., para, con imágenes de poder, trasladar ese relato y esa visión a lo largo de los siglos hasta la época actual. Es más, finaliza con un hecho que me parece muy significativo, que es cuando Pinochet se fue a Inglaterra y España emitió una orden de detención por crímenes contra la humanidad. Inglaterra se negó a entregar a España a Pinochet al final. Y cuando se iba a ir, el avión paró en medio de la pista porque Thatcher le quería dar un regalo a Pinochet, que era una placa recordatoria de la Armada Invencible, de la derrota de la Armada Invencible, junto con un escrito hecho por ella diciendo que el colonialismo español había sido vencido como lo había sido la Armada Invencible en su día. No voy a juzgar los hechos porque juzgar hechos históricos me parece absurdo. Simplemente hay que analizarlos, estudiarlos, leerlos, cuestionarlos, ¿no? Cualquier hecho histórico, de verdad, analizarlo desde una perspectiva actual y derivar consecuencias políticas, etcétera, de ello, a mí no me parece razonable, pero cada uno que haga lo que quiera. Pero sí que es una historia que me parece muy buena para ejemplificar cómo vender el relato a veces es casi más importante que los hechos a la hora de proyectarte económicamente, políticamente y de conseguir poder, ¿no? Y de sostener ese poder. Fijaos cómo fue después del Imperio Británico y cómo decayó el Imperio Español totalmente y cómo su poder en el mundo actualmente está situado en el Imperio Español o el Británico. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Adiós.